Buenas tardes con todo el público oyente. Les da un cordial saludo la radio Salesianos Stereo, una emisora que trata temas actuales de la sociedad. Hoy vamos a hablar sobre el tema vinculado con la discriminación y el racismo. A continuación doy paso a nuestro relator Denis Reynoso. Muchas gracias compañeros por el paso. El racismo es una teoría fundamentada en el prejuicio según las razas humanas o etnias presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de superioridad entre ellas como el rechazo y la agresión. La discriminación racional es el acto de separar por pertenecer a una categoría social diferente y la discriminación positiva es cuando se asientan discriminaciones con el fin de reconocer la igualdad de las personas y también con el fin de combatir el racismo. Una cosa, cuando hablamos de racismo, estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas sienten odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, el idioma o lugar de nacimiento. Una de las causas más comunes de las actitudes racistas puede encontrarse en el miedo a lo diferente de las personas que vienen de otros países, por desconocimiento o falta de información al respecto. Bueno, esto ocurre aquí en nuestro país Ecuador. Los afroecuatorianos constituyen solamente el 7.2% de la población ecuatoriana. Sin embargo, también representan el 40% ya que viven en condiciones de discriminación a causa del racismo o también de la pobreza. Los afroecuatorianos se han visto gravemente afectados de manera particular por el daño ambiental que pone en peligro la vida de las comunidades afroecuatorianas. Los ecuatorianos no somos racistas. Esta opinión señala la inexistencia en nuestro país de normas jurídicas o prácticas institucionales que discriminan a un individuo o grupo humano por su apariencia física. Sin embargo, esta apreciación está muy lejana a la realidad. En el Ecuador existe desprecio racial, fundamentalmente en contra de aquellos ciudadanos denominados como el color de piel, la apariencia, la andiada o la chola, así como fue el caso de Jimmy Ockles. A continuación les doy el paso a los entrevistadores. Listo. Un gusto con todos. Mi nombre es Byron Andrade y vengo junto a mi compañera Nayeli Topanta. A continuación nosotros vamos a charlar un poco con el público. Mi estimada, ¿cuál es su nombre? Me llamo Ivana Méndez. Mucho gusto. Un gusto. Le voy a realizar una serie de preguntas, espero me pueda contestar. Mucho gusto. Placer ayudarte. Listo. ¿Qué es del racismo para usted? Para mí el racismo es ese rechazo, tal vez discriminación o un odio injustificado que existe hacia un grupo de personas, ya sea por motivos de su raza, de su cultura o simplemente por el color de piel. ¿Usted conoce algunos factores acerca del racismo? Siento que surge por alguna gran variedad de factores, tal vez el socioeconómico o pensamientos provenientes de la gente con ideologías diferentes, pero pienso que el principal factor del racismo es desconocimiento e ignorancia tal vez de las personas. ¿Sabe cómo surge el racismo? Creo que surge como una respuesta a un rechazo irracional, no lo sé. Algo que es desconocido normalmente nos aterra y a veces lo tratamos de inferior. Y eso creo que es lo que pasa en este tema del racismo, que la gente tiene un complejo de ser superiores tan solo por cómo lucir o cómo vestir. Como último, ¿sabe desde cuándo nace el racismo? Creo que siempre ha estado presente, desde así como la sociedad como tal. Diría que desde el principio de la historia humana. Y, por ejemplo, en el tema de la esclavitud, que fue un sistema donde se trataba a la gente de raza negra como animales y se los deshumanizaba. Y eso. Muchas gracias, señorita Ivana. Puedes continuar tú, Nayeli. Buenas tardes. Un gusto. A continuación le voy a realizar una serie de preguntas, por favor. Mucho gusto, claro. Ya, usted tal vez conoce, tal vez, prejuicios racistas. Conocer un prejuicio racista. Diría el hecho de cómo, juzgan a las personas como visten. Una persona de tez blanca puede vestir ropa holgada, tener cadenas, anillos, hasta de oro, estar tatuados.
Y bueno, ir por las calles tranquilamente sin que ninguna persona le juzgue de que sea malo, que robe, que se inyecte o que se meta ciertas sustancias ilegales. Pero si vamos a hablar de las personas de tez negra, si van con ropa holgada, cadenas de oro, hasta si ven pues simple ropa holgada, le empiezan a soplar de que es ladrón, de que se mete drogas, de que ese tipo le evita el lugar robando, de que tiene tal fama. Aparte de los sitios exclusivos donde vive la gente negra, que es un prejuicio grande, que todos dicen que esos sectores son donde roban, donde asaltan, donde violan, que es lo que se escucha más en la gente, la verdad. Y es algo que no es un prejuicio grande. Perfecto. ¿Cree usted que tal vez en algún momento se pueda vencer el racismo? Vencer al racismo, la verdad no. Siento que todo nunca se va a terminar. Siempre va a seguir. Obviamente se va a minorar la cantidad de racismo, entre comillas, que existe, que hay, pero nunca va a haber un fin. Siempre va a haber alguien, una persona, una ideología que sea racista. Ya desde su punto de vista, ¿puede hacer usted algo para eliminar el racismo? De mi punto de vista, y lo que puedo hacer sería hablar con amigos, familia, pero no en el hecho de hablar seriamente, sino llegar a ese tema de hablar del racismo, de que nosotros no podemos juzgar a una persona solo por su color de piel, o tal vez solo por los prejuicios de cómo vista, si bien actuado o no. Porque de ahí las como grandes campañas de no al racismo, contra el racismo, nunca he creído en eso, entonces no serviría mucho, que digamos. A mí no ha servido. Ya, ¿usted cree que todos los casos de racismo que pasan, cree que se presentan en medios de comunicación? La verdad no, los medios de comunicación aquí son muy más a la farándula. No vamos a ver un caso de racismo cuando hay un partido importante, que obviamente se va a hablar todo el día, hasta toda la semana de ese partido, que puede haber miles de casos de racismo, que no. Y si se habla de un caso de racismo, va a ser uno en un millón. Y después va a quedar en el olvido, va a tener su momento de fama ese acto de racismo. De ahí se van a olvidar con el tiempo hasta que suceda de nuevo. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por esta intervención. A continuación tenemos a 4 invitados especiales. Son expertos de este tema del racismo. Sebastián Sánchez y Abigail Tunala, y a las investigadoras Camila Higuera y Elizabeth Cabascal. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué nos puedes hablar sobre este tema? Gracias, compañero. Es muy triste ver que las personas afrodescendientes de Ecuador representan el 40% de la población que vive en la pobreza. Se les niega constantemente su derecho a un medio ambiente limpio, así como el acceso a la justicia, a la educación, seguridad, tierra, agua limpia, atención de salud, vivienda y oportunidades económicas. Es así como en el suceso de Jimmy Oakles, que fue víctima de racismo y abuso por la Policía Nacional en Quito. A continuación, tenemos a la investigadora Camila Higuera, que va a hablar de dichos acontecimientos. Un saludo con todos los oyentes. Mi nombre es Camila Higuera. Yo les voy a hablar acerca del tema de Jimmy Oakles. Bien, Jimmy Oakles es un ecuatoriano nacido en la ciudad de Quito, el cual fue víctima de discriminación y racismo en nuestra ciudad, en la fecha del 10 de diciembre del año 2021, alrededor de las 3:20 de la tarde. Para empezar con esto, vamos a decir cuál es la apariencia de Jimmy para entender un poco de esta historia. Bien, Jimmy es una persona de color, su altura es de 1,98, utiliza como su cabello rastas, tiene una apariencia delgada, se dedica al modelaje. Hace 3 meses se graduó de la Universidad de Chimborazo en la carrera de Ingeniería Ambiental. Hasta ahora no encuentra trabajo en esa carrera, pero hasta mientras se sigue especializando en lo que es el modelaje. Ha representado a varias marcas como es Coca-Cola, Eta Fashion, Dasani, entre otras promociones. Bien, sabemos que en este momento en el que Jimmy fue agredido, él se encontraba en su departamento cuando en ello había decidido ir al cajero más cercano para poder sacar dinero y hacer útiles en sus gastos. Bien, en el momento en el que Jimmy se acerca a sacar su dinero, retira y está a punto de regresar a su hogar,
Dos sujetos que dicen ser policías se le acercan a pedirle el papel del recibo que él había justificado ese dinero. Cuando Jimmy responde que al ser eso parte de su propiedad no tenía la necesidad para él sacar el recibo. En ese momento, los dos sujetos le empiezan a indagar más y a decirle que de dónde habrá sacado ese dinero, que es un ratero, que es un delincuente, que de dónde habrá robado, a quién le habrá hecho daño, entre otras palabras. Jimmy, al ser una persona con una apariencia pacífica y no dañina, solo se queda callado y avanza en su camino. Hasta ello llega al lugar del CCI, donde pide ayuda al guardia de seguridad y le dice que dos sujetos diciendo ser policías le empezaron a indagar y a seguir diciendo que era un ratero, entre otras palabras más groseras. Por su apariencia, el guardia de seguridad también piensa que es un delincuente, así que hace el llamado a 6 policías más, los cuales llegan, y Jimmy no solo recibe ofensas por parte de los policías, sino que también por parte de las personas que rodeaban el lugar. Empezaron a decir cosas como que ya lárgate de mi país, por eso es que el país que está como está, es que tú no sirves para nada, siquiera busca un trabajo, a quién habrás robado, entre otras palabras. Jimmy nos cuenta que no había hecho ningún acto malo, solamente hizo sacar dinero y quería regresar a su apartamento, nada más. Pero no fue así. Su caso fue llevado a muchas agresiones más. Al ver la actitud de Jimmy, que tan callada, que no decía nada. Bueno, con lo que dijo nuestra compañera Camila, podemos escuchar que este fue un caso muy injusto y se tiene en cuenta que el racismo es muy recurrente y visto en todo el mundo, y quienes lo sufren son las personas afrodescendientes. Como lo pudimos escuchar, especialmente en Ecuador, fijamente es en la costa, y toman el protagonismo estas personas cuando vienen a la capital, por el simple hecho de que su tez es diferente y su fisonomía, pero hay que tener en cuenta que ellos también no son los únicos. También hay un amplio panorama de racismo y discriminación por ser inferiores o diferentes a uno, ya que pertenecen a diferentes grupos. ¿Y qué quiero decir con esto? Es a la variedad de culturas y el estatus económico. Algo muy claro y con lo que estamos viviendo hoy actualmente, con esto de las protestas en el país, se ve el racismo también reflejado en la discriminación, no solo por el color, sino también por su cultura, es decir, hacia los indígenas, que ellos también son vistos como sujetos de comparsas y aceptados mientras estén disfrazados de diablos sumas, ofrezcan platos típicos y bailen, pero cuando se convierten en sujetos políticos como al reclamar y protestar por sus derechos, en cambio se ven criminalizados, y esto también es un tipo de racismo. A continuación nos va a profundizar un poco más el tema la investigadora Elizabeth. Gracias por el espacio. El racismo, la xenofobia y la intolerancia son problemas frecuentes en todas las sociedades, pero todos y cada uno de nosotros jugamos diario un papel, ya sea contribuyendo o rompiendo los prejuicios raciales y las actitudes intolerantes. Conviértete en un defensor del derecho, lucha contra el racismo y defiende los derechos humanos. Gracias. Ya ante lo escuchado, lo planteado, Sebastián, en base a respuestas sobre el caso de Jimmy Ockles, ¿cuál es tu opinión? En mi opinión, es muy lamentable e indignante ver cómo fue una víctima más de racismo y abuso en nuestro país, dejando pasar por alto cómo es en realidad una persona de bien, Jimmy Ockles, un ingeniero y modelo afroecuatoriano. ¿Crees que el racismo es un tema que se deba tratar a más profundidad en nuestro país? Sí se debe tratar más a profundidad, ya que el gobierno de nuestro país debe implementar planes para poner fin a la discriminación racial que sufren los afroecuatorianos día a día en nuestro país. Gracias. Gracias por tus respuestas. Vamos contigo, Abigail. Dime, ¿por qué el racismo se sigue dando en nuestro tiempo? Se podría decir que estamos en una sociedad en la cual seguimos teniendo y manteniendo la mentalidad y pensamientos de años atrás, y por lo cual tenemos miedo de adoptar nuevos conocimientos. Al igual, las personas se siguen viendo superiores ante los demás, y esto no nos permite compaginar.
Y también depende de cómo fuimos influenciados desde muy pequeños, ya que esto es más especialmente con la crianza de nuestros padres y sin olvidar la carga de estereotipos que lleva la sociedad actualmente. Es lo que podría decir. Entiendo. Y usted como experta del tema, ¿qué solución plantearía para poder disminuir el racismo en nuestro país? Una solución como para disminuir, no exactamente, pero lo contrario, podríamos controlarlo, que sería como tratar que la gente poco a poco se vaya relacionando con las diferentes personas que nos rodean. Y mucho mejor sería influenciar o educar a los niños de la generación y también a los que vienen. Que el mundo cambia y que algún día vamos a necesitar de quienes nos rodean y no nos va a importar de cómo se vistan, cómo hablen, de qué cultura vienen y así por lo menos ser más empáticos. Y eso sería todo. Muchas gracias, señorita. Bueno, hemos llegado al final de nuestra emisión. Se ha visto que este tema del racismo está muy preocupante en el país y hacemos un llamado a todos los oyentes a que lo piensen, recapaciten y no juzguen a una persona por su apariencia. Tomen conciencia y acepten a todos por como son. Una buena tarde para todos los oyentes. Hasta luego.